palabra del Señor en esta mañana. Queremos bendecirles y que esta palabra sea de aliento, esta palabra de vida, de parte de Dios para su vida, traiga beneficio. Bueno, en esta mañana le estamos dando gracias a Dios y estamos en la expectativa de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Que Dios está orando. Tenemos una palabra de Dios que vienen nuevos tiempos para el pueblo de Dios. Vienen nuevas cosas. Hay cosas que están a punto de manifestarse. Y estamos en esa expectativa. Estamos viendo la mano de Dios obrando en medio de su pueblo. En aquel pueblo que lo busca. En aquel pueblo que se mete en la presencia de Él. A tener comunión, a tener intimidad con Él. Él va a empezar un nuevo tiempo. Va a empezar a manifestar aquellas bendiciones, aquellas cosas preciosas que tiene para su pueblo. Bueno, en esta mañana tengo una invitada muy especial. En este lugar nos acompaña. Se ha dignado muy amablemente a compartir en esta mañana. Es mi querida esposa Anita. Un saludo para nuestra amada audiencia. Buenos días. Para mí es un privilegio muy grande estar aquí acompañándolos en el programa de Luz de Vida. La verdad es que ha sido de mucha bendición ese programa y pues bueno, gracias al Señor le doy en este día por esta oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana vamos a empezar. Bueno, estaba orando en las horas de la tarde. Estaba pidiendo una palabra. Señor, necesito una palabra para el día de mañana, para compartir en el programa Luz de Vida. Y estaba pensando en una palabra y yo, bueno, gracias Señor por esta palabra. Pero ya en las horas de la tarde, más adelante, sentí una necesidad, algo, y estaba yo como acongojado un poco, y le pregunté al Señor, pero el Señor me mostró esa necesidad que hay en el pueblo de Dios. Hay una gran necesidad en medio del pueblo, el cual el pueblo no está bien percibido de esa necesidad. Y es una necesidad muy apremiante que vivimos en estos días. Es una realidad, pero ignoramos esta realidad. Y es la liberación. La liberación, dice la palabra de Dios, que es el pan de los hijos. Y yo en esta mañana quiero compartir una palabra. En la escritura se encuentra en San Marcos 7, 24 al 30. Dice la palabra de Dios. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa, no quiso que nadie supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija un demonio. Pero Jesús le dijo: dejad primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo: Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen la migaja de los hijos. Entonces Jesús dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Qué preciosa palabra del Señor. Y vemos aquí estas palabras textuales del Señor y podemos entender muy claramente la liberación.
El Señor fue al pueblo de Israel para libertarlo, para sanarlo y para salvarlo. Y Él dice, aquella mujer no era del pueblo de Israel. Aquella mujer era de otra nacionalidad. Según en aquellos tiempos no se iban entre los judíos y aquellos pueblos, mujeres de nacionalidad griega, sino fenicia. Pero aquella mujer había escuchado de cuántas cosas había hecho Jesús, de las cosas que estaba haciendo, de los enfermos que sanaba, de los endemoniados. Pero ella tenía un problema muy serio en su casa, su hija. No sé si usted de pronto ha visto una persona cuando está influenciada o endemoniada. Es algo terrible. Es algo terrible tener una persona así en la casa, porque es un desorden, es incómodo, es algo que cuando el demonio se alborota, es terrible. Y aquella mujer tenía ese problema. Aquella mujer tenía su hija endemoniada, no sé a qué punto, a qué grado, pero ella había oído, quizá le habían contado de los milagros, de las cosas que hacía Cristo, de cuántos endemoniados liberaba. Y ella se fue detrás de él y le rogó, le dijo, Señor, mira, yo tengo una hija y está endemoniada. Pero el Señor le dijo estas palabras, no está bien tomar el pan de los hijos, escuche bien, el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquella mujer no miró aquellas palabras, porque aquí el pan de los hijos, ella estaba pidiendo un favor, era la liberación de su hija. Y le dice, no está bien tomar esto y darle a los perrillos. Primero se sacian los hijos y luego ahí sí. Pero ella dijo, no, Señor, aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de los amos. Y por esa palabra el Señor vio esa fe de esa mujer y dijo, ve, su hija está sana. En estos tiempos, desde esos tiempos o a estos tiempos, no cambia. Es una realidad muy, muy real. Y el Señor, en su inmenso amor, ha venido a darnos libertad. Y todo aquel que ha recibido a Cristo, los que hemos recibido a Cristo, tenemos ese pan. No solamente tenemos salvación, no solamente tenemos en Él bendición, sino liberación. Y toda persona necesita una liberación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros venimos del mundo de esta raza caída, donde Satanás entró y tomó el dominio, tomó el gobierno y puso sus secuaces, sus demonios, y ha empezado a engañar al hombre y ha influenciado al hombre. Y yo en esta mañana quiero compartir y quiero estudiar este tema. Es muy importante y es muy delicado, pero es de grande bendición y es necesario para cada uno de nosotros. Y en esta mañana quiero estudiar este tema con una videografía que titula Cerdos en la Sala. Es un librito muy, muy completo, es un librito recomendable para cada cristiano. Ojalá que cada creyente, cada persona que conoce de Cristo pudiese tener esta biografía, este librito, y estudiarlo con la palabra de Dios. Aquí encontramos muchas citas bíblicas en las cuales nosotros podemos encontrar la salida y de pronto de muchos problemas que nosotros tenemos. Porque el reino de las tinieblas es un gobierno poderoso, como el gobierno de Dios. El reino de Dios, el reino de las tinieblas,
son dos reinos que están opuestos entre sí y están en contra. El reino de las tinieblas es extenso y desconocemos sus moradas, desconocemos sus actividades, pero por medio de la palabra de Dios, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a entrar y vamos a ver cómo actúa Satanás. Allí, si nosotros vemos y conocemos las movidas de él, cómo actúa, cómo se mueve, cómo opera él, nos vamos a dar cuenta y podemos muy fácilmente desenmascararlo y sacarlo, identificarlo, y así poderlo sacar de nuestra casa, de nuestra vida, y no tomar terreno. Porque Satanás, él conoce muchas cosas, y él conoce nuestra ignorancia, y allí obra. Y como ignoramos las cosas de Dios, entonces él se aprovecha y allí ata, nos mantiene atados, nos mantiene enfermos, nos mantiene oprimidos, tristes y todo eso, y él riéndose allá, porque nosotros ignoramos las maquinaciones de él. Pero si nosotros descubrimos, si nosotros entendemos esto, que eso es lo que quiere Dios, que entendamos, que tengamos el conocimiento. La palabra de Dios dice que el pueblo de él, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y tenemos que tener conocimiento de estas cosas, porque el enemigo de nuestra alma no duerme. El enemigo de nuestra alma, él quiere llevarnos, matarnos, destruirnos y llevarnos a la condenación eterna. Pero para eso vino Cristo, para darnos luz, para darnos vida, para darnos sabiduría, para darnos entendimiento, y tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, que es la guía, que es la luz. Y por medio de la palabra de Dios vamos a entrar allí, vamos a tomar el conocimiento y vamos a saber cómo movernos, cómo andar en esta tierra y cómo andar en los caminos de Dios victoriosamente. Este librito dice, este libro tiene enseñanzas claras y sencillas para cualquier persona que desea ser libre de toda atadura o posesión de Satanás. Muy completo. Y en esta mañana mi esposa va a leer un poco. Vamos a ir entrando, estudiando este libro y también la palabra del Señor. Y allí vamos entrando, vamos conociendo un poco. No vamos a leer, vamos a leer partes importantes, aunque todo es muy importante. Y Anita, léanos un poco de la introducción de este libro. Ahora más que nunca, antes en la historia de la Iglesia en las naciones de habla hispana, se necesita el ministerio de la verdadera liberación espiritual. Se nos ha hablado hasta el cansancio de la teología de la liberación, cuyo objetivo es buscar la liberación social de la Iglesia en el tercer mundo, destruyendo las clases sociales. Pero esta no es la verdadera liberación, como la enseñó Jesucristo. Se necesita el ministerio del poder del Espíritu Santo para librarnos del dominio de la manipulación satánica que durante siglos han reinado sobre la Iglesia. Qué importante esta palabra. Y es una clara verdad. Hay mucha ignorancia en el pueblo, en todo el mundo, diría yo. Se lucha con muchas personas rebeldes en el pueblo de Dios, y se les da de pronto consejería, de pronto se les anima, se les dice esto y aquello, que mire, que todo eso, y esa persona tiene un carácter fuerte, un carácter arrogante y extraño, entra y contamina a los demás hermanos, pero entonces no nos hemos dado cuenta qué es lo que opera detrás de eso. Tenemos que entrar a lo profundo, a las raíces. Y muchos luchan con un consejo. Vea esto y aquello y todo eso.
pero tenemos que entrar. Tener la sabiduría de Dios y mirar al fondo, qué es lo que hay allí en esa persona. Está influenciada por un demonio, está influenciada por una fuerza maligna, y eso es lo que lo lleva a tomar esas actitudes. Y muchos luchan de pronto en sus fuerzas, con teologías y con muchas cosas, pero tenemos que entrar a lo profundo allí, y por medio de la palabra, el Señor tiene muchas cosas, el Señor por muchos medios, Él conoce nuestra condición. De pronto nosotros queremos intelectualmente y manejar las cosas, pero Dios usa muchos medios. De pronto decimos, no, es que un libro, no, hay un libro que nos enseña muchas cosas. Yo lo digo porque leyendo este libro, yo encontré muchas cosas que no había caído en cuenta, y yo dije, eso es. Y allí, con la ayuda del Señor, podemos ver la victoria. Veamos otro. Satanás es mucho más que solamente una influencia de un desorden de conducta que afecta a la vida cristiana, aunque su empeño es que la iglesia lo crea así, lo siga creyendo así, en su estado de ignorancia o engaño acerca de la verdadera presencia suya en la vida de muchos cristianos carnales. Satanás es un ser que tiene personalidad, que fue arrojado de los cielos juntamente con la tercera parte de los ángeles del Señor, a quienes engañó de la misma manera en que hoy en día engaña a muchos cristianos y al mundo entero. Vemos ahí que Satanás es un engañador. Satanás entró y, desde allí cuando se rebeló, él es experto en engañar. Engañó a la tercera parte de los ángeles, con sus mentiras, con su astucia, con su sagacidad. Los engañó la tercera parte de los ángeles, millones de millones, los engañó. Qué astuto es este personaje. Fue enviado a la tierra, fue destronado, está en la tierra y opera aquí en la tierra. A él le fue muy fácil engañar a Adán y a Eva. Fue muy fácil engañarlos. Se engañó a todos esos. Allí tomó el control, el dominio. Y él tiene su reino establecido. Y él allí prepara aquí su ejército de demonios. Y los envía a la tierra para engañar a las personas. Es una realidad, lo podemos ver muy claramente en las calles, cómo las personas están engañadas por muchas cosas, por los vicios, están atrapadas. Uno ve las personas en la droga, metidas allí. Aquellas personas saben muy dentro que está mal, que lo que está haciendo está mal, porque reconocen, la conciencia aún les dice, aunque ya está cauterizada, pero la conciencia aún le dice está mal. Y uno habla con una persona de esas y ellos quieren salir, pero no pueden, estar atrapados. Aquellas personas dicen, no, yo he hablado con muchas personas y hasta van a la iglesia y hasta le piden a Dios, Señor, libérame, yo no quiero seguir así, yo quiero cambiar, esto me va a matar. Ellos reconocen, yo no me voy a perder, este vicio me está matando. Y briegan, pero hay algo ahí ya está aprisionado. Eso se llama es una influencia satánica que adentro, que Satanás ha amarrado. Y aún Satanás en el medio de la sociedad hace creer que que él es un mito, hay muchas personas que dicen, no, Satanás no existe, porque él engaña, él hace miles y miles de cosas, miles de astucias hace para engañar a las personas, para tenerlas engañadas, para que cumplan su tiempo en la tierra, y si logra llevarlas hasta el final, las lleva ya directamente a la perdición.
Pero entonces Él mete un espíritu. Más adelante nos vamos a ir estudiando esto más detalladamente y nos vamos dando cuenta cómo es que opera este personaje. En medio de la sociedad, en medio de las personas y en la iglesia está Él. En la palabra de Dios dice que cuando los hijos de Dios se presentaban delante de Dios, Él ahí estaba, ahí se presentaba, ahí estaba Él. Él está también metido allí. Él tiene todos sus demonios bien destruidos en toda la tierra, en todo. Él asigna no sé cuántos, pero Él asigna los que más pueda en una persona. Si es cristiano, asigna más a hacerlo caer. Y si nosotros le abrimos puertas al enemigo, ahí tiene parte legal de tomar terreno. Y entonces allí vemos el problema. Bueno, escuchemos otra palabra. Toda contaminación de presencias espirituales malignas que hayan estado de sí entre antes de haber recibido a Cristo. Estos espíritus inmundos tienen acceso y entran en las vidas a través de experiencias personales que hayan habido por pecado y desobediencia. Muchos entran durante los años de niñez y adolescencia, por medio de abusos, rechazos, de que fueron víctimas algunas personas. Tenemos que entender esto. Satanás, él es muy sabio y él ha estudiado el hombre desde el comienzo, desde el primer hombre, que fue Adán. Y él ha estudiado el hombre desde tantos millones de años atrás. Él no es omnisciente, él no sabe, él no conoce los pensamientos del hombre. Él no sabe qué estoy pensando yo o qué está pensando usted. No, porque ese atributo solamente lo tiene Dios, que es omnipresente y omnisciente. Él no es omnipresente ni omnisciente. Él solamente fue un arcángel. Arcángel delegado, y Dios le dio poder. Él era el líder de la alabanza del pueblo. Y Dios le dio a él poder, pero entonces él se creyó con ese poder. Él creyó querer ser Dios y más que Dios, porque él tenía mucho poder. Y allí, pero allí él en su orgullo, y mejor dicho, como dice el dicho, se equivocó, porque Dios es soberano, Dios es poderoso, y él por su orgullo, él creyó que él tenía el poder igual que Dios, y quiso ser igual que Dios, pero no. Pero entonces ya él se rebeló contra la justicia de Dios, y Dios lo destronó. Y él empezó desde el comienzo. Es un enemigo de Dios y es un enemigo de usted y de mí. Y él ha estudiado al hombre desde ese entonces y él conoce. Él no necesita ser omnisciente, pero él ha estudiado al hombre, que él conoce aún las actitudes, porque nosotros con lo que hablamos, él conoce qué es lo que estamos nosotros pensando. Y él trabaja también, hay una parte muy importante donde encontramos acá, él trabaja desde la niñez, desde que aquel bebé empieza, desde que nace, empieza ya a tener conocimiento. Él empieza a trabajar, a mirar cómo meterlo, y trabaja en los padres, en los hogares. Vemos lamentablemente en muchos hogares que no tienen conocimiento de Dios. ¿Cómo tratan a sus hijos? ¿Ah? ¿Cómo les dicen palabras? ¿Cómo los atan con sus palabras? ¿Cómo los maldicen? Usted es un animal, usted es un bruto, usted es una bestia, y bueno, y todo eso. Y eso es parte de Satanás, que va trabajando allí en la mente del niño. Los rechazos, los abusos, y esos son puertas que estaremos viendo más adelante a través que vamos estudiando este libro. Son puertas que se le abren a espíritus. Entonces, un rechazo allí, el niño tiene un trauma, tiene una decepción, y entonces eso es una puerta que se abre a un demonio, y ese demonio se llama un demonio de rechazo, un demonio de angustia, y allí entra y allí se posesiona desde la niñez.
y así se va desencadenando. A paso que el niño se va haciendo joven, el niño, ese espíritu lo va llevando a cosas, lo va llevando a cometer, a hacer de pronto un poco más peor que fueron de pronto sus padres, a tratar más mal a sus hijos, y así se va desencadenando. Así trabaja Satanás en una familia, y así trabaja Satanás en una persona, por medio de muchas cosas, secuelas. Hay personas que tienen resentimientos desde niños. Mi padre me trataba mal, mi padre trataba mal a mi madre, y tienen ese odio, y ese odio es un espíritu que en ese momento entró en él, y ese espíritu trae otros espíritus allí, a morar en él. Y ese odio no lo deja amar, ese odio no lo deja conocer las cosas de Dios, ese odio lo lleva a hacer cosas, a cometer homicidios, a hacer cosas. Y por eso vemos la sociedad de hoy en día, vemos personas tan malas, como digámoslo así, personas que no tienen corazón. Pero si estudiamos la vida de esa persona, cómo fue de niño, ahí nos vamos a dar cuenta del problema. Pero eso no es que la persona fue así o que quiso ser así. Todo tiene una influencia satánica. Porque el mundo espiritual, en el mundo espiritual, allí es donde operan, allí es donde están los demonios, allí, y están llenos, y está mirándole el momento, la oportunidad, llevando a caer la persona para entrar. Ellos operan desde el aire, pero si están en el cuerpo, tienen más facilidad de operar. Leamos otro poco de... Jesús es el Salvador del espíritu del hombre por el poder de la justicia y de la regeneración. Al nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo, aunque el cristiano recibe regeneración de su espíritu, muchas veces permanecen en su cuerpo desórdenes y enfermedades físicas. Jesucristo es el liberador del alma, echando de allí a demonios engañadores que residen en el cuerpo del cristiano y que obstaculizan y obstruyen el crecimiento espiritual del alma. Estos demonios impiden que el cristiano tenga control total sobre sus decisiones y pensamientos. En el alma están las funciones de la mente, las emociones y la voluntad del creyente. En este campo de batalla de los demonios en la vida del cristiano. Sí, podemos notar aquí muy claramente, y eso es muy cierto, lo podemos ver. Aquellas personas que vienen a los pies del Señor, el Señor en su inmenso amor, Él quiere librarnos. La palabra de Dios dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por su gracia, por su amor, llegamos a los pies de Dios, pero venimos de esa contaminación, venimos contaminados. Llegamos a los pies de Dios y le pedimos perdón a Dios, entregamos nuestra vida a Dios. Pero podemos notar en mucho pueblo que no prospera, hay algo, porque venimos contaminados, venimos de allá. El Señor es nuestro libertador, y si usted y yo le pedimos perdón a Él, Él nos perdona, porque está muy claro que confesemos nuestros pecados, reconozcámoslo a Él como nuestro Salvador, y Él nos perdonará. Por la sangre de Él somos limpios. Pero necesitamos trabajar en esto, en la regeneración, porque venimos contaminados, venimos atados por muchas cosas en las que anduvimos. Por ejemplo, una persona que ha tenido vicios, que es viciosa del alcohol, que se ha metido en el mundo de la prostitución, bueno, muchas cosas allí. En este mundo, allí el enemigo logra atrapar su alma y tiene un derecho legal, y allí la ata. Aunque cuando llegamos a los pies del Señor, el Señor nos da una fuerza para vencer,
y para sacar